Elisabetta nació en Florencia. Es italiana de origen. Pero a 7 años, los familia, su padre, que era un ingeniero, va en Buenos Aires y nunca vuelve en Italia, sino por vacaciones. Ella estudia en la escuela italiana en Buenos Aires, Cristoforo Colombo, hace los estudios en ciencia política a la UCA, la Universidad Católica de Buenos Aires. Yo descubrí cuando nació nuestro primero hijo que ella a la edad de 6 años, a la escuela elemental en Florencia, escribe: cuando divento grande quiero ser periodista. Hablamos de vocaciones, es sus vocaciones. Ella termina los estudios en la Universidad Católica de Buenos Aires, inicia a trabajar por algunos meses con ANSA, la agencia italiana de noticias, después con periódicos argentinos, La Razón, y después hace un periodo en Estados Unidos con World Press Institute. Después esto vuelve en Buenos Aires, entro en La Nación, que es el diario más importante del país. Casi inmediatamente después, una semana después de entrar en La Nación, le mandaron en Perú, en Lima, porque las senderos luminosos presentan la embajada del Japón en Lima. Ese era el inicio de su carrera periodística. Después mandaron en Hong Kong por los handover de Hong Kong a la China, 1997, después va en calle de Sukarta en Indonesia. Después, en 1999, mandaron en Italia como corresponsal por la Italia, pero en realidad por casi toda Europa Medio Oriente. En 2001, ella encontra Padre Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires, cuando diventó cardenal. Ella entrevistó él del 2001, lo mismo año que encontró mí, encontré él. Ella habla de esto en su discurso. Ella encontró él después, volviendo del segundo intifada, porque es necesario entender que ella es un corresponsal de la guerra. De cuando estuvimos juntos, ella cubre Kosovo, Gaza, intifada, la guerra en Afganistán, la guerra en Irak, la caída de Mubarak, la caída de Gaddafi. Recientemente pasa 73 días en Ucrania. El Papa, como lo dice Solerio, lo llamó 2 o 3 días, lo llamó ella en Ucrania. Porque él dice, Solerio no revela nada de secreto, él dice, porque ella me dice cómo están las cosas en realidad. Para mí soy muy feliz de presentar a ella. Ella racconta toda la historia con el Papa. Es
estamos muy honorados de conocer el Papa. Ella del 2001. Yo lo encontré en 2001 el Papa, cuando hacen cardenales, tenía una cosa que no puedo explicar ni hoy. Cuando lo encontré, encontré muchos cardenales en mi vida porque estoy en Roma de muchos años, tenía una sensación que este hombre puede ser Papa. Y nunca me perdió esta convicción. Lo presento Elizabeth. Bueno, muchas gracias. Iba a empezar diciendo que es muy difícil para mí hablarles a ustedes después de la ponencia de Martín, pero también es difícil después de una presentación como la de Jerry, sinceramente, porque hay que decir, demasiado cerca, ¿está bien? Digamos que no es objetivo, Jerry. Pero bueno, gracias a Marcel, a la presencia aquí del Cardenal, bueno, a todos los que están ustedes aquí, y gracias al Grupo San Jordi por organizar, creo, la verdad, una jornada muy interesante. Espero estar a la altura de este evento. Bueno, yo tengo que hablar de cómo Francisco cambió el papado. Francisco, ya sabemos, es un papa que ya va a estar por ser papa, va a cumplir 10 años el 13 de marzo, es decir, que ya son 10 años del Papa Francisco. Creo que uno de los principales elementos para subrayar de cómo cambió el papado es el estilo de ser papa, el estilo que ha impuesto Francisco de ser el pontífice. Entonces creo que es importante recordar que este es bueno, ya sabemos, el primer papa que viene del fin del mundo, el primer papa latinoamericano, el primer papa. El papa nunca estudió en Roma, el papa vino como un outsider, es verdad, hoy justamente él va a visitar a su prima en Asti, tiene su origen, como la mitad de los argentinos, su origen italiana, pero él era un outsider porque nunca estudió en Roma, y entonces creo que eso es algo que explica también muy bien todo lo que también decía Martín de una mirada totalmente y una visión totalmente distinta de Iglesia. Es decir, que llega como un outsider. Lo que conocía del papado lo conocía a través de su experiencia de jesuita, como provincial de los jesuitas. Como saben, él fue un provincial muy joven de los jesuitas. De ahí conocí al padre Arrupe y básicamente también de las veces que él tenía que viajar a Roma como miembro de algunas congregaciones durante el pontificado de Juan Pablo II, como recordó Jerry, es quien lo nombra obispo y también luego en 2001 cardenal. También creo que es importante recordar, él sí nunca estudió en Roma, no tenía la romanidad, pero sí durante un momento de su vida, que lo llaman su exilio en la ciudad de Córdoba, en la Argentina, cuando trataron de, digamos, apartarlo, él leyó la historia de los papas, es decir, que había leído. Para sintetizar, creo, para mí cambio radical de estilo de ser papa. Creo que hay que recordar las primeras 24 horas de él, ni bien electo, cuando él casi causa escándalo, ¿no? Primero de todo, y esto lo contaban, creo que quizás aquí el cardenal que estaba allí, cuando, bueno, finalmente lo eligen en la Capilla Sixtina, el Papa va a la famosa stanza delle lacrime, donde el Papa se viste. Hay 3 hábitos hechos por Gamarelli, small, medium, large. Él se pone el medium,
hay un ayudante que lo ayuda a vestir y ya ahí le dice, bueno, los pantalones blancos, no, yo en pijama, no, yo esto no me lo voy a poner, sigue con su pantalón negro. Los zapatos, los mocasines rojos, no, tampoco me voy a poner los mocasines rojos, sigue con su zapato ortopédico negro, tampoco quiere la capa, y cuando sale de la estancia de lágrimas, que todos los cardenales lo están esperando, lo ven salir con todas estas nuevas características. No tiene tampoco la cruz dorada de los papas, está con su cruz plateada, y no es solo estos cambios que uno podría decir cosméticos o de look o de estilo, digamos, de vestimenta, sino que él sale y los cardenales quedaron apabullados porque él no fue al altar, tenía que sentarse en un trono, sino que fue corriendo, todos pensando, ¿dónde se va? ¿Se está escapando? No, se fue corriendo hasta uno de los cardenales que estaba en silla de ruedas, el cardenal Iván Díaz, para, digamos, saludarlo, porque era uno de los enfermos que estaba ahí, que había, digamos, estado en la elección con gran dificultad. Y cuando todos los cardenales empiezan a ir a saludarlo, también otra cosa, no quiere, odia la deferencia, que se arrodillen y que se le arrodillen y que le besen las manos. Bueno, esto un primer, digamos, después, bueno, la elección del nombre es todo un programa. Francisco, nunca antes un papa se llamó Francisco, sabemos que Francisco es por San Francisco de Asís, patrono de Italia, y el santo que en la Edad Media, hijo de un rico mercader que se despoja de todo, que empieza a estar con los últimos, que se ocupa de la naturaleza, es decir, bueno, todo un programa llamarse Francisco. Y después, bueno, recordarán cuando, un poco después, él es acompañado y esta primera presentación al mundo desde el balcón central, desde la loggia de la Basílica de San Pedro. Bueno, hermanos y hermanas, buonasera, y ahí también un nuevo impacto, bueno, este lenguaje, ¿no? El buonasera. Se llama a sí mismo obispo de Roma, un mensaje a todas las otras iglesias cristianas y un mensaje de apertura, un primer mensaje de apertura, seguramente lo recuerdan, pero voy... Y después, más importante aún que el buonasera, es a la hora de la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo. El Papa sigue asombrando porque dice, y ahora quisiera dar la bendición, pero antes les pido un favor. Antes que el obispo bendiga al pueblo, les pido que ustedes recen para que el Señor me bendiga. La oración del pueblo pidiendo la bendición para su obispo. Hagamos en silencio esta oración de ustedes y por mí, y recordarán que el Papa se inclina y este silencio impactante, y bueno, y creo que esto es esencial, como la importancia del pueblo de Dios que bendice a su obispo, ¿no? su pontífice máximo. Es decir, habla de un cambio de estilo absoluto desde el primer momento. Recordarán, hace rezar a la gente un Padre Nuestro, la oración más simple que existe. En ese momento, el secretario de Juan XXIII, Loris Capovilla, cuando ve estas imágenes, bueno, todo el mundo estaba viendo estas imágenes por televisión, dijo: Papa Giovanni è ritornato. Juan XXIII ha vuelto cuando vio esto. Otro uno dice gesto, otro acto que habla de un cambio de estilo absoluto. Termina esta primera presentación en el patio de San Dámaso, hay una limusina negra con la chapa del Vaticano lista para llevar al nuevo pontífice de nuevo a la casa de Santa Marta, donde estaban reunidos todos los cardenales, y el Papa cuando ve la limusina dice, no. Y estaban también todos los autobuses para los cardenales para volver a Santa Marta, y él se sube con sus hermanos cardenales
en el autobús hacia Santa Marta. Nunca el Papa se subió nunca más a una limusina, eso lo hemos visto después, ¿no? A la mañana siguiente, justamente, también limusina lista, porque él había dicho mañana, primer día, quiero ir a la Basílica de Santa María Mayor. Él es un devoto del ícono de la Virgen Salus Populi Romani que se encuentra ahí, quería ir a agradecer. De vuelta aparece la limusina y él dice, no, quiero un auto mínimo y quiero escolta mínima. En el Vaticano van y le dicen, bueno, Santo Padre, él estaba viviendo, como siempre que iba a Roma, en la casa del clero de la Vía de la Sclora, le dicen, bueno, le vamos a buscar sus pertenencias. No, voy yo. Entonces él, después de Santa María Maggiore, también ahí sorprendiendo a todos, va a la casa del clero de Vía de la Scrofa. Él quiso pagar su cuenta de hotel, estaban todos que no podían creerlo. Y bueno, creo que en estas menos de 24 horas él marca un estilo que va a seguir siendo una constante, porque hay que también hablar de la coherencia de este hombre, del Papa Francisco durante estos casi van a ser 10 años, lo hemos visto en los viajes, tuve el privilegio de hacer muchísimos viajes internacionales con el Papa. Bueno, el primero internacional, recordarán este auto mínimo en el Río de Janeiro, después la Cinquecento blanca, ahora se ha vuelto, bueno, cuando fue a Estados Unidos, en medio de las limusinas de todos los jefes de Estado que lo reciben, él siempre con su auto pequeño, mínima escolta, este modo de ser humilde y también estas ideas muy claras. Acá tenemos un Papa que en este estilo de papado es un Papa decidido y con las ideas muy claras. Benedicto XVI siempre lo dijo, yo no soy un hombre de gobierno, no soy un administrador. Benedicto XVI, Papa emérito, él siempre recordaba cuando fue electo, esta imagen era como que una guillotina caía sobre mi cabeza. En cambio aquí tenemos un Papa que es un hombre de gobierno que ha debido tener, en su vida tuvo posiciones de liderazgo. Hablaba antes de cuando fue jesuita, nombrado provincial de los jesuitas a los 36 años, en un periodo muy difícil, 1973, periodo post-concilio Vaticano II, efervescencia. En la Argentina estaba por comenzar una terrible dictadura, es decir, alguien acostumbrado a estar en posiciones de liderazgo en momentos de mucha crisis, y después también cuando es electo arzobispo de Buenos Aires, sin contar que la Argentina está siempre en crisis, pero le toca el arzobispado por el colapso de un banco, de repente el arzobispado de Buenos Aires con un agujero de $10 millones, es decir, y él, bueno, logra enfrentar estos momentos críticos. Demuestra, como digo, este hombre de gobierno que decide desde el principio y que tiene muy claro qué hacer y qué no. También ese segundo día de que él es Papa, que le traen la gente del Vaticano una homilía en latín para su primera homilía que tenía que hacerlo con los cardenales. El Papa esa homilía, gracias, él la tiró al tacho enseguida, escribió él su homilía. En esa misa también no quiere que sentarse en un trono más alto que los demás, al mismo nivel que todos los demás, y él empieza, digamos, a demostrar que tiene las ideas muy claras, y también que con una agenda, él tiene una agenda pública, como sabemos, pero también una privada, y él, como ustedes saben,
él ha llamado, levanta él solo su teléfono y llama y hace sus citas por la tarde, a la mañana son las citas oficiales, y también él con el teléfono llama y consulta muchísima otra gente que está fuera del Vaticano, fuera de la Iglesia, y habla con muchos. En este sentido, creo que también es importante decir que en los primeros días él ya tenía en mente tener este nuevo órgano que pasaba a llamar el C9, el Consejo Consultor de Cardenales. Otro cambio importantísimo, porque el Papa, estos cardenales son de todos los continentes, y esto en un Vaticano que había sido siempre finalmente vaticanocéntrico. Entonces tener cardenales de todas las latitudes que lo ayudan a gobernar en la Iglesia. Y después, bueno, como último dato que creo que es importante mencionar, cuando él asume el 19 de marzo, no en una misa de entronización, ya no hay un rey en Roma, es una misa de inicio de ministerio petrino, es decir, hay también un cambio, y en ese sentido, en primera fila, sí, recordarán, llegaron todos los poderosos del mundo, pero junto a ellas había un cartonero argentino, Sergio Sánchez, todo un mensaje de quiénes son los que tienen que ser los primeros, sin contar, bueno, ya lo dijimos, el nombre San Francisco, acordate de los pobres que dice su amigo cardenal Hummel, fallecido. Bueno, esto como como para empezar a cómo cambió el papado, resumiendo, el estilo de ser papa. Un primer punto. Un segundo punto que creo que es importante y que creo que con esto me engancho un poco en la ponencia, con toda humildad, porque no estoy al mismo nivel teológico, por supuesto, que Martín, pero el estilo de comunicación de este Papa. En su ponencia, Martín decía: cuando la Iglesia no sabe hablar el lenguaje del mundo, el Evangelio no es comprendido. Bueno, creo que este es un Papa que tiene una capacidad de comunicarse impresionante, porque tiene una forma de comunicarse fácil, comprensible. Lo entienden todos, y voy a recordar una anécdota justamente de esa misa, esa primera misa de Asunción de Pontificio. No era esa primera misa, era la misa de Pascuas de ese primer año 2013, que entonces, claro, los argentinos estaban enloquecidos, y unos amigos argentinos que viven en Suiza vinieron a Roma, y estaba el hijo muy pequeño de estos amigos argentinos que fueron a la misa, y que después le dijo: pero el Papa hablaba en argentino, y el Papa no, hablaba en italiano, pero había hablado de forma tan simple el Papa que el chico de 8 años había entendido todo. Y ahora voy a volver a la parte a la que aludía al principio Jerry, que entonces mi experiencia de cuando lo conozco yo en ese momento al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, que era justamente febrero de 2001, cuando él viaja a Roma para ser creado cardenal por Juan Pablo II. Me llaman desde el diario, me dice: Elisabetta, está el arzobispo de Buenos Aires que nunca da entrevistas, pero va a ser una excepción. Es un jesuita, yo no sabía absolutamente nada de él. Nunca da entrevistas. Bueno, yo voy, me pongo de acuerdo con él, voy a verlo a tal hora, Casa del Clero de Vía de la Scrofa, mándeme las preguntas, le mando las preguntas. Y cuando en esta primera cita que yo tengo con Jorge Bergoglio, ustedes se sorprenderán de saber que yo me encuentro en uno de estos salones con un cura así muy, muy tímido. Ahora ustedes lo ven muy mediático, un mago de las comunicaciones, muy tímido, como hasta casi asustado, ¿no? Entonces yo pensé, tengo que romper el hielo. Le digo, en realidad yo de iglesia mucho no entiendo, acabo de venir de Tierra Santa, de la segunda intifada, etcétera. Rompo el hielo. Igual enseguida me llama la atención porque muy afable, muy
muy normal, como mujer en el Vaticano hasta ese momento quizás ir a ver a un cardenal era una mujer, en cambio no, saluda con un beso, te miran de igual a igual, ¿no? De arriba para abajo, muy... Y cuando empiezo a hacer las preguntas, con mi mentalidad periodística, por supuesto, y él empieza a responder en forma muy directa, no era como otros cardenales por ahí daban unas vueltas y no respondían, en forma directa, simple, y cada contestación yo decía, este es el título. Pues otras preguntas, no, este es el título, es decir, un modo de comunicar totalmente impactante. Bueno, esto no tiene que ver con la comunicación, pero con la personalidad del Papa, así que hago un paréntesis. Luego de este primer encuentro escribo esta entrevista con el arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado, que sale en La Nación, y suena el teléfono de mi casa, en ese momento soltera, como sabrán, porque Jerry lo conocí después, y suena el teléfono, hola Elisabetta, sí, soy el padre Bergoglio. Yo dije, ¿qué habré escrito? ¿Qué habré hecho? Dije, no, quería decirle gracias por la entrevista. Y yo me quedé, creo que, o sea, decir, hace muchos años ya que soy periodista, pero, o sea, nunca nadie me llamó para decirme gracias por una entrevista. Así que ya ahí yo tuve un impacto bastante... pero bueno, esto cerrando, el paréntesis, creo que este estilo de comunicación después él mismo lo dijo, él le tenía miedo a los periodistas, ahora ya vemos que lo perdió en absoluto. Recordarán esa primera conferencia de prensa en el avión de regreso de su primer viaje internacional a Río de Janeiro, que él hablaba así, la fosa de los leones. Bueno, cada vez ahora en esas conferencias de prensa en el avión, aunque después del viaje que estamos todos los periodistas destruidos, él está fresco como una lechuga, le encanta contestar preguntas, se queda una hora en medio de las turbulencias de los aviones, ahora aún con el problema de la rodilla, sigue haciendo estas conferencias de prensa en el avión, sigue dando entrevistas. Claro, en el Vaticano por ahí hay algunos que lo critican, habla demasiado, no debería dar tantas entrevistas, pero él es auténtico, y si quiere dar la entrevista, da la entrevista. Suele dar entrevistas al medio desconocido de la provincia más alejada de la Argentina. No es que busca el New York Times, de hecho nunca se ve el New York Times. Es decir, siempre los últimos tienen prioridad en este sentido. Después, bueno, un lenguaje fácil, ha dado las entrevistas en las conferencias de prensa. Hemos visto las homilías del Papa de una tan simples y comprensibles las homilías. Ahora desde la pandemia dejó de hacerlas, las misas que daba todas las mañanas en Santa Marta, libros, entrevistas. El Papa es muy consciente del poder de los medios, tiene millones de seguidores en Twitter, Instagram. Sabemos por otro lado que no es el que tuitea, por supuesto hay un dicasterio de la comunicación detrás. El Papa es consciente de cómo una imagen vale más que 1000 palabras. Esto no quiere decir que él piensa, ahora detengo el papamóvil y beso a este chico, le sale espontáneamente, pero sabe que estamos en un tiempo, digamos, en el cual las redes sociales, yo estoy hablando acá y ya están diciendo lo que, bueno, él es muy consciente de eso. Y hablando justamente de esta conciencia del Papa del poder de los medios, voy a enganchar ahora con algo que dijo antes Marcel, de lo que escribió mi amigo y colega Juan Vicente Bo, del ABC, hace muy poco, el Papa más fustigado de los últimos siglos, escribió Juan Vicente Bo, de los últimos 2 siglos. Bueno, yo creo que esto, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Juan Vicente Bo, pero creo que hay que ponerlo en este contexto, ¿no? En este contexto que ahora cualquiera puede fustigar, porque cualquiera tiene un telefonito. Es decir, creo que no hay que confundir esto de que sea, digamos, de que el Papa es el más fustigado de los últimos 2 siglos, porque
en los últimos 10 años, es decir, hemos tenido un salto tecnológico de información, de que estamos todos interconectados, de que cada uno puede escribir cualquier cosa en un teléfono, que es también por eso, pero la verdad es que todos los papas han tenido su oposición, claro. Twitter no existe. Durante el pontificado de Juan Pablo II, que casi duró 26 años, no existía Twitter, no existía Instagram, no existía TikTok. Entonces creo que hay que tener en cuenta que y también que sobre todo de dónde viene, es decir, la importancia digamos es decir, las críticas se oyen más, son más ruidosas porque, digamos, vivimos en un mundo donde Twitter y todos los medios, mismo yo ahora en la guerra de Ucrania, la importancia de las redes sociales, la importancia de sacar una foto que quizás la saca un chico de su casa destruida y enseguida está en todo el mundo. Esto hace que también parezca que sea el Papa más fustigado, pero en realidad vivimos lamentablemente también en un mundo en el cual las noticias corren al minuto, es un vértigo y entonces es parte del mundo que vivimos esto, creo. Voy a citar una frase de uno de los primeros voceros del Papa, Greg Burke, norteamericano, que estuvo hasta hace muy poco aquí viviendo en Barcelona, Greg, que decía del Papa, es como Messi, uno le pasa la pelota y él mete el gol, en cuanto a la comunicación, porque nadie mejor que él para comunicarse. En los últimos tiempos también él ha utilizado los nuevos medios y ha utilizado los nuevos medios también durante la pandemia, es decir, ha hecho videoconferencias por Zoom con estudiantes universitarios de Estados Unidos, hace pocas semanas con estudiantes universitarios de África. No voy a hablar de los documentos que ha escrito, las dos encíclicas, Laudato Si, Fratelli Tutti, y bueno, recordar que Evangelii Gaudium, que antes él citó, fue su documento programático, y en este documento programático, que es Evangelii Gaudium, él habla de la conversión, de la evangelización, de la misión, pero él habla también de la conversión del papado. Es decir, volvemos, creo que él es consciente de que también el mismo papado tiene que cambiar. Paso ahora a otro aspecto que es la reforma de la curia, que es otro, por supuesto, otro cambio que ha hecho el Papa, pero creo que hay que ponerlo también eso en contexto. Recuerdo en una entrevista que ya le hice como Papa, que le preguntaba, esto en 2014, de la reforma de la curia, y él me dijo, más que la reforma de la curia, las estructuras, lo importante es la reforma de la mentalidad de los corazones. Así que él es el primero en saber que una reforma de la curia, que tardó muchísimo, es más, fue criticado porque tardó, al final, al noveno año, es decir, este año recién salió, fue parida, ¿no?, esta reforma de la curia, pero él es el primero en darse cuenta que no por reformar las estructuras se van a reformar los corazones y las mentalidades, y que la gran batalla es esa. Después de dicho esto, tampoco se puede minimizar esta reforma de la curia, que es importantísima. En 500 años hubo 4 reformas de la curia: Pío X, Pablo VI, Juan Pablo II, Francisco. Y en esta reforma de la curia, creo que no voy a hablar no se preocupen, voy a solo decir 3 cosas. Lo hablaba antes, la prioridad número 1 es la evangelización. Entonces, el dicasterio que antes era el dicasterio más importante, que era el Santo Oficio, el llamado de Santo Oficio, la Congregación para la Doctrina de la Fe, no es más el dicasterio más importante. El dicasterio más importante es el dicasterio de la evangelización, que es presidido por el Papa. Este es un cambio radical. Y,
bueno, ahora en segundo lugar está la Congregación para la Doctrina de la Fe, y en el tercero está el Dicasterio para el Servicio de la Caridad. Antes esto era la limosnería apostólica, recordarán, la limosnería apostólica era una oficina insignificante, conocida sola porque uno ahí es donde escribía para obtener las bendiciones, para regalarte cuando uno se casa, etcétera, para poner el cuadrito. Y sí, recibía donaciones, pero bueno, esta ahora es el tercer dicasterio más importante. Porque, bueno, lo dijo desde el principio, que era una iglesia pobre para los pobres, ha instituido la Jornada Mundial de los Pobres. El domingo pasado en Roma hemos tenido esta sexta jornada, almorzó con los pobres. Bueno, el primer viaje del Papa, no internacional, vamos a recordar, fue a la isla de Lampedusa. Los pobres, los migrantes, los descartados son la prioridad de este Papa, y ayer hablábamos en la mesa también las personas, y lo veíamos al principio aquí en la oración con Javier, la atención a las cárceles. En todos los viajes internacionales del Papa hemos ido siempre a una cárcel. Él siempre quiso ir a una cárcel. Y creo que, y estas son todas cosas que él hacía como arzobispo de Buenos Aires, ¿no? El decir todos, todos tienen, yo podría haber estado en su lugar. Él siempre dice cuando va a una cárcel, yo podría haber estado allí. Bueno, volviendo a hablar de la reforma de la curia, también muy importante, la curia tendía a ser, la administración central de la Iglesia, un organismo controlador de los obispos, que cuando venían los obispos de todo el mundo a las llamadas visitas ad limina cada 5 años, era como que llegaban como si fueran alumnos a tener que tomar examen en los distintos dicasterios del Vaticano. Esto no solo está escrito en este documento, que la curia sí está al servicio del Papa, pero también está al servicio de los obispos, pero ya desde que está el Papa Francisco han cambiado, y lo dicen los obispos que participan de las visitas ad limina, donde los obispos no es que reciben, digamos, indicaciones como si fueran alumnos, sino que son escuchados. La escucha, un cambio enorme, sin contar el tema de la presencia de los laicos. Hasta ahora el poder de gobierno era relacionado con el poder de la orden, solo alguien ordenado podía tener un cargo dirigencial, y esto ha cambiado. Ahora un laico puede estar al frente de una oficina, y en este sentido ya lo estamos viendo hace varios años. Hay un prefecto que es un laico, que es Ruffini, del Dicasterio para las Comunicaciones. Mujeres, pero eso voy a hablar más tarde, mujeres, hay muchas más mujeres en el Vaticano en puestos importantes, y no solo como mucamas o sirvientas, ¿no? Otra parte muy importante, y que también él siempre lo ha dicho, la reforma de la curia, pero también la reforma de todo lo que son las finanzas del Vaticano, son pedidos que, es decir, son mandatos que él recibió en las famosas reuniones anteriores al cónclave, las llamadas congregaciones generales. Recordemos, este es un papa que fue electo no porque se murió otro papa, sino porque otro papa renunció, algo que no pasaba desde hace 600 años, y el Papa Benedicto renunció también porque había muchos problemas internos. Recordarán el escándalo Batilix, el mayordomo que lo había traicionado, es decir, un Vaticano tipo especie de Don Brown, lleno de intrigas. Ojo, sigue siendo así eso, pero el tema de la limpieza de las finanzas, un Vaticano con escándalos de corrupción,
derroche de dinero, es decir, un pedido también de hacer limpieza en el tema de las finanzas vaticanas. En este sentido ha habido también un cambio enorme. Existe ahora una Secretaría para la Economía que está a cargo de un jesuita español, Juan Antonio Guerrero, que ha impuesto controles. Hay muchísimas nuevas leyes que hacen que todas las oficinas del Vaticano, donde antes todos hacían cualquier cosa con el dinero, no había presupuestos, tienen que tener un presupuesto. Hay un auditor general, hay un comité de inversiones, y en este momento se está dando ya desde hace más de un año un juicio en el Vaticano donde se está tratando de aclarar estas, digamos, inversiones turbias que había hecho la Secretaría de Estado del Vaticano. Otro cambio dramático, importantísimo: la Secretaría de Estado ya no maneja dinero. Esto creo que es un cambio importante. Hay un cardenal que en realidad ya no es cardenal, es decir, sigue con su título pero no con sus derechos cardenalicios, que está en el banquillo. Esto nunca antes había pasado en este juicio por corrupción, por esta compra de un inmueble en Londres, una inversión millonaria. Es decir, hay una voluntad de transparencia y de responsabilidad que se ha logrado muchísimo en cuanto a... Se cerraron muchísimas cuentas en el Banco Vaticano, y entonces todo lo que era antes, podemos decir que era una jungla, los temas vaticanos, ahora hay transparencia y responsabilidad, o por lo menos se intenta tener eso. Y hablando de transparencia y responsabilidad, creo que otro tema importantísimo de cómo ha cambiado este papado es el tema de que este papado, antes Martín hablaba de que, por ejemplo, en el Sínodo de la Familia, temas que antes eran tabú finalmente se hablaron, como la comunión, a los divorciados vueltos a casar, las relaciones bueno, puso sobre el tapete el tema de los abusos sexuales por parte de sacerdotes de menores, que es un fenómeno que hirió como nunca la credibilidad de la Iglesia Católica, que estalló durante el final del pontificado de Juan Pablo II en Estados Unidos, pero después fue estallando en casi todos los países del mundo. En marzo del 2014, justamente por este tema, él creó una comisión pontificia para la protección de menores. Al frente de esta comisión está el cardenal capuchino John O'Malley, arzobispo de Boston. Boston es la ciudad, digamos, todos recordarán la película donde, bien o mal, empieza a destaparse este escándalo, y en febrero de 2019 el Papa convocó a esta famosa cumbre, llamando a los presidentes de todas las conferencias episcopales a Roma para hablar de un tema tabú, que era y no solo pone sobre la mesa este tema, sino que llama a varias víctimas a contar y a hablar, y que contaron lo que pasaron. Es decir, pone al centro las víctimas. Y aquí en esta sala está Sor Lucía, que conoce muy bien a una de las víctimas, que es Juan Carlos Cruz. Juan Carlos Cruz es víctima del sacerdote chileno Caradima. Recordarán, el Papa admitió que se equivocó en un momento con otro obispo chileno, que era, bueno, no voy a entrar en ese tema. Esa admisión de error creo que es muy importante, pero bueno, Juan Carlos Cruz se ha vuelto una especie de hijo del Papa Francisco. Lo llama por teléfono todo el tiempo, se ven regularmente, así que bueno, esto también creo que vuelvo a hablar de una característica concreta, que no es un pontificado, que decir, de hablar, es de gestos concretos, o sea, y creo que este es un cambio enorme. Por supuesto, todos los días seguimos leyendo el diario, hay un escándalo, por supuesto, nos
estoy diciendo que el Papa solucionó, sino que está dando, o por lo menos intentando y dando herramientas. Todas las conferencias episcopales han tenido que hacer una suerte de guías de cómo tratar este problema. Es decir, no estoy diciendo que se ha resuelto para nada, porque esto falta mucho, pero bueno, era una asignatura más que pendiente que comenzó a tratar. Otro cambio enorme, y de esto ya hablo muy bien, mucho mejor, es el tema de los sínodos. Los sínodos, que son un fruto del Concilio Vaticano II, a los cuales Jorge Bergoglio, siendo arzobispo de Buenos Aires, empieza a participar y empieza a ver que no funcionaban, porque eran sínodos preconfeccionados, prefaccionados, ya estaba todo escrito, no había discusión. Bueno, ahora la gran novedad es que hay, y él ya lo dijo, libertad. Entonces se puede hablar, entonces el Papa quiere una iglesia donde todos puedan hablar, justamente inspirado en el Concilio Vaticano II. La iglesia está formada por el pueblo de Dios, que viene antes de la jerarquía y que tiene que hablar, intervenir, ser protagonista. Ya antes lo dijo, ha habido un primer sínodo sobre la familia, después el de los jóvenes, el de la Amazonia, y el que está en curso, de la sinodalidad, bueno, es el gran desafío del Papa Francisco. Es la mayor consulta jamás hecha en el mundo, en ninguna organización quiere que todos participen. Claro, no es fácil. Quiere involucrar a los laicos y derrotar el clericalismo. Cada bautizado tiene una responsabilidad en la Iglesia y esto es lo que está tratando de hacer. Sabrán que este sínodo, que tenía que terminar en octubre del año próximo, finalmente lo extendió un año más. Pero bueno, es otro cambio enorme. Los estoy cansando, pero falta poco. Creo que otro cambio enorme es el tema, hablando del tema de que cómo tienen que involucrarse los laicos, son las mujeres. Hoy en el Vaticano hay mujeres en la congregación de la doctrina de la fe. O sea, es algo que si uno lo hubiera dicho hace 15 años era inaudito. Hay mujeres en la congregación de obispos. Hay mujeres en la Secretaría de Estado. La segunda, del que es el canciller del Papa, es una mujer que está a cargo de los organismos internacionales. La número 2 del gobernatorato es una mujer. En el dicasterio de Laico, Familia y Vida, 2 mujeres subsecretarias. Una mujer es una de las 2 secretarias de la Pontificia Comisión para América Latina. Una mujer española, y la conocen bien, Paloma García Ovejero, fue la primera mujer que llegó a ser vocera del Papa. Ahora hay otra mujer, Christiane Murray. Creo que son cambios de este papado que no deben, digamos, minimizarse en absoluto. Hablando justamente de las conferencias de prensa que el Papa siempre hace, en la última, hace pocas semanas, volviendo de Bahrein, él dijo: en cada oficina del Vaticano donde yo puse una mujer, está trabajando mejor. O sea, el Papa es el primero diciendo. Así que bueno, creo que este es un punto para destacar, un cambio enorme de este papado. Después, claro, hay mucha tela para cortar en el tema de las mujeres, porque claro, si hablamos de las mujeres y el tema de las mujeres que quieren ser sacerdotes, él muy firmemente dijo: no, sigo la línea de Juan Pablo II, pero ese es otro tema. Bueno, estoy terminando. Ecumenismo, es decir, la relación con las otras iglesias cristianas. Creo que también aquí el Papa, el cambio es dramático. Es el primer Papa que logra reunirse con el patriarca de Moscú, que logró hacerlo, recordarán, en el aeropuerto de La Habana, en viaje hacia México, el primer cara a cara en 500 años con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Moscú. Es amigo del patriarca Bartolomé de Constantinopla, que es más, suele
se volvieron amigos. El patriarca de Constantinopla, que suele decirle, te robé el cuarto, porque como no lo dije antes, pero el Papa se quedó, como saben, nunca quiso ir a vivir al Palacio Apostólico, sino que se quedó a vivir en Santa Marta, este hotel para eclesiásticos que hay adentro del Vaticano. Celebró los 500 años de la Reforma Protestante en un viaje a Lund, quien lo hubiera dicho antes. Es amigo también del patriarca, es amigo del arzobispo de Canterbury, es decir, Justin Welby va a hacer un viaje junto a él a Sudán del Sur, si todo va bien, el año próximo. Suele decir, más allá de las diferencias teológicas que puede haber con las otras iglesias cristianas, como decía antes, la realidad es más importante que la idea. Trabajemos juntos en lo que podemos trabajar juntos, en ayudar a los pobres, en ayudar a los migrantes, en luchar contra lo que es el cambio climático. Y todo esto de trabajar juntos en lo que podemos trabajar juntos, también lo ha hecho en forma, también diría, avance increíble, porque como decía, yo cubrí también los otros pontificados y no me voy a olvidar, recordarán, 12 de septiembre del 2006, el famoso discurso de Ratisbona del Papa Benedicto XVI, que provocó realmente una reacción furiosa del mundo musulmán. Recordarán, quemaban iglesias, protestas, porque en este discurso había relacionado a Mahoma con la violencia. Bueno, se habían congelado las relaciones del Vaticano, aunque Benedicto, también él con su humildad y grandeza había después pedido disculpas, etcétera. La relación entre la Iglesia Católica y el mundo musulmán se encontraba, quizás ni se encontraba, o sea, no había más relación y el Papa logró recomponer, y yo creo que más que recomponer, digamos, esta relación con el mundo musulmán en forma increíble. Él se ha encontrado ya 9 meses con el imán al-Tayer de la Universidad de Al-Azhar, que podemos decir es el papa de los sunitas. Los sunitas representan el 85% de los musulmanes que hay en el mundo. Él se hizo amigo de este imán al-Tayer. Él hizo 12 viajes en países islámicos, el último a Bahrein, y la Fratelli Tutti, la última encíclica del Papa, él menciona, imagínense, una encíclica de un Papa que menciona a un musulmán, porque él se inspiró para esa encíclica, la Fratelli Tutti, con el documento sobre la hermandad y la paz que firmó y que elaboró junto a el imán de Al-Azhar, al-Tayer. Es decir, es algo también, un cambio impresionante de este Papa, que es, no sé si vieron las imágenes, claro, avanzando el pontificado, el Papa también mediáticamente pierde, no es más novedad, pero como fue recibido las semanas pasadas en Bahrein, es impresionante el respeto absoluto en el mundo musulmán, donde el Papa, donde antes no existe, o sea, en cambio es noticia, siguen este Papa con muchísima atención. Un Papa que yo estaba hablando de los sunitas, pero que también cuando viajó a Irak en marzo de 2020, también este tema de viajar igual cuando hay conflicto, el Papa va igual, pero se reunió con lo que es el Papa de los chiitas, que es Al-Sistani en Najaf. Y bueno, y voy a terminar con el tema de la paz. Tradicionalmente el rol de un Papa es promover la paz. Pontifex viene de puente. Creo que voy a terminar, porque ya es demasiado tarde, con la imagen. Hablaba del Papa, recuerdo muy bien, una imagen que da la idea de este ser pontífice y de promover la paz, más allá que de sus documentos y todo, es este viaje a la República Centroafricana, cuando todos le decían no vayas, donde hay una guerra civil, donde se mataban, y él no solo viajó, quiso ir. Recuerdo en ese viaje que también fuimos a la República Centroafricana, pero
no tiene miedo, me dan más miedo los mosquitos, o sea, siempre, y esto es lo último, el gran sentido del humor que tiene este Papa, y abrió la puerta santa del jubileo de la misericordia, que es otra novedad de este pontificado, que fue en 2016, en esta catedral de Bangui, que es la capital de la República Centroafricana, en el medio de calles de tierra de la nada, demostrando una vez más que esta idea de que no tenía que haber más vaticanocentrismo, de que se podría abrir un jubileo en una periferia del mundo como es Bangui. Y termino, bueno, que ahora nos acercamos al nuevo jubileo del 2025, que es un jubileo, digamos, más normal dentro de lo que son los jubileos pontificios, pero bueno, creo que resumiendo, me parece que más allá de que pueda haber sectores decepcionados que querían más, yo creo que en estos casi 10 años hemos visto cambios muy radicales que el Papa habla de procesos, que son procesos, que tienen que seguir adelante, y que yo, bueno, pienso que soy muy afortunada de haber podido seguir como periodista y espero no haberlos aburrido y haber podido transmitir algo de estos cambios. Gracias.